Entré en la casa sin pensármelo 2 veces, con el corazón latiendo como un tambor ensordecedor. La puerta, de madera maciza, se dio con un estruendo ante mi golpe, resonando en el silencio de aquella casa que, irónicamente, parecía tan tranquila. En el salón, el olor a perfume dulce aún estaba fresco, un olor que ahora era para mí el olor mismo de la mentira. Cada paso era una carga, un impulso de venganza y dolor. Allí estaba ella, sorprendida, de pie en medio de la habitación, con el rostro pálido y la boca entreabierta, como si estuviera a punto de hablar pero fuera incapaz de pronunciar palabra. Nos miramos fijamente durante un instante que pareció prolongarse hasta lo imposible. Sabía que ella sentía la furia en mi mirada y que ahora, más que nada, temía lo que yo iba a hacer. Agarré con fuerza las cartas de divorcio, el papel arrugado por el calor de mi mano temblorosa. Avancé unos pasos, cada uno más pesado que el anterior, y luego, casi ritualmente, le entregué los papeles. Ella extendió la mano de mala gana, casi como si aquel simple gesto fuera lo último que la unía a la seguridad. Pero no había nada más que decir. La traición ya estaba grabada allí, en cada detalle, en cada silencio cómplice, en cada excusa poco convincente y en cada noche, trabajando hasta tarde. Se acabó. Las palabras salieron como una sentencia final, un juicio sin posibilidad de apelación. Era todo lo que necesitaba decir y todo lo que ella necesitaba oír. Pero incluso con la conmoción en los ojos, ella no era la única presencia en aquel espacio de sombras y sentimientos aplastados. Sabía que él, su amante, también estaba allí, escondido en algún rincón, quizá avergonzado o quizá temeroso de lo que pudiera ocurrir. Intenté darme la vuelta y marcharme, pero algo dentro de mí me lo impidió. Algo me decía que el desenlace aún no había terminado. Sentí una extraña pesadez en la respiración, un nudo de decepción tan fuerte que casi me asfixiaba. Y entonces, como una confesión inevitable, llegó lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Intentó calmarme con explicaciones vacías, con intentos desesperados de justificar lo injustificable. Por favor. Sé que cometí un error, pero... Su voz vaciló, insegura. La miré con la frialdad de quien lo ha oído todo y está más allá de cualquier apelación. Porque la verdad era que el daño ya estaba hecho. Y fue entonces cuando descubrí algo más profundo, una capa oculta en aquella traición que iba más allá del acto físico, más allá del daño. La amante, a la que al principio solo veía como una amenaza pasajera, una intrusa, resultó ser mucho más calculadora de lo que podía imaginar. No era solo una cuestión de deseo o pasión, buscaba algo que yo tenía y que él quería tomar para sí. Tal vez mi confianza, tal vez toda mi vida, tal vez incluso mis recursos, poco a poco, hasta que no quedara nada. Con el tiempo, me di cuenta de que la estaba manipulando, utilizando su debilidad y sus miedos para controlarla, para socavar cada fragmento de lo que habíamos construido juntos, haciéndola cómplice de un plan mucho más perverso. La traición se convirtió no solo en un caso de infidelidad, sino en parte de un juego sucio en el que mi pérdida sería el trofeo definitivo. Ahora cada pieza del rompecabezas encajaba cruel y perfectamente. Comprendí la razón de los cambios repentinos en ella, las miradas furtivas, las mentiras mal formuladas. Era él, orquestándolo todo, manipulando, susurrando promesas mientras la atraía hacia una red cada vez más pegajosa. El deseo de venganza adquirió otra dimensión. Ya no era solo la respuesta a un corazón roto, era la necesidad de desenmascarar el juego enfermizo que ambos estaban jugando, de destruir la confianza que habían construido con mi sacrificio. Necesitaba liberarme del dolor y, sobre todo, hacerles pagar por el daño, la manipulación y la degradación de lo que una vez fue sagrado para mí. Esta vez, la miré de un modo que no dejaba lugar a dudas. Debía de saber que ya no estaba tratando con el mismo hombre que había conocido años atrás. Y cuando su amante apareció por fin en la habitación, con una postura que rozaba la arrogancia, mi determinación no hizo sino fortalecerse. Parecía tranquilo, casi indiferente, como si estuviera seguro de que mi amor por ella seguiría debilitándome, impidiéndome llegar hasta el final. Pero no podía estar más equivocado. Ya tenía todo lo que necesitaba. Con calma, le sonreí a los dos, una sonrisa que les hizo dar un paso atrás, sintiendo la intensidad de algo que no acababan de comprender. Porque a partir de entonces, supe que, además de las cartas de divorcio, estaba a punto de ocurrir mucho más. Bienvenidos al canal.
Aquí, la traición no es apoyada y nunca será romantizada. Las historias que escucharás son ficticias, pero encierran una poderosa lección: la traición destruye vínculos, familias y deja profundas cicatrices en la vida de todos los implicados. Prepárese para una narración intensa y sorprendente, en la que se revelará la verdad que se esconde tras las mentiras y los traidores pagarán el precio de sus decisiones. Buena historia. El sol de Texas ya había empezado a ocultarse bajo el horizonte, proyectando matices dorados sobre las vastas llanuras, cuando Thomas aparcó su camioneta en la entrada de su casa. Miró el sencillo pero acogedor edificio que había sido su hogar durante más de una década y respiró hondo, como si ese gesto pudiera aliviarle de la tensión acumulada durante el día. Para cualquiera que lo viera desde fuera, la vida de Thomas parecía ideal. Era un hombre trabajador, de pocas palabras, pero con un corazón enorme para sus seres queridos. La casa era prueba de ello: cada detalle construido, cada reparación hecha con sus propias manos, cada marca de desgaste en los muebles llevaba el peso de los años y las historias que él y su esposa, Sarah, habían construido juntos. Sarah, una mujer de belleza discreta y rasgos suaves, era el tipo de persona que alegraba cualquier habitación con su presencia. Era conocida en el pueblo como alguien de corazón generoso, siempre dispuesta a escuchar y ayudar. Se casaron muy jóvenes, impulsados por el amor y la promesa de una vida tranquila y honesta. Ella era el centro de su mundo y él sabía que, sin ella, su vida habría sido un largo camino vacío y sin dirección. Desde su primer encuentro, ella había sido su refugio, su ancla. Pero con el tiempo, la rutina se impuso al romance que habían vivido al principio de su matrimonio. Los eternos votos de amor fueron sustituidos por rápidas conversaciones sobre las facturas que había que pagar y los compromisos del día a día. Sin embargo, Thomas siempre guardó en su corazón el recuerdo de lo que les unió, y aunque el amor no se demostrara con la misma pasión, nunca dejó de amarla intensamente. Sarah, en cambio, llevaba dentro una inquietud que a menudo no podía explicar. Miraba a Thomas con profundo afecto, pero en el fondo se sentía atrapada en una vida que, en cierto modo, parecía haberle sido impuesta por el destino, sin que ella pudiera elegir mucho. Le quería, pero a veces se preguntaba qué más podía haber para ella aparte de aquella rutina. No es que Thomas fuera insuficiente, era un buen hombre, pero Sarah siempre tenía la vaga sensación de que le faltaba algo que la completaba de un modo que aún no podía definir. En los primeros años, intentó sofocar esta inquietud sumergiéndose en sus responsabilidades domésticas y en su trabajo en la pequeña floristería del pueblo, donde podía expresar su sensibilidad eligiendo y componiendo arreglos que llegaban al corazón de quienes los recibían. Los clientes adoraban a Sarah y su delicadeza con las flores, y veían en ella un alma de artista que aportaba alegría y ligereza a la vida cotidiana. Con el tiempo, sin embargo, el trabajo y las conversaciones triviales en casa empezaron a parecer insuficientes. Sarah anhelaba algo que fuera solo suyo, un trozo de vida que pudiera llamar suyo, más allá de su familia, su marido y sus responsabilidades. Aquella insatisfacción silenciosa, que empezó siendo tan pequeña como una semilla, creció lentamente en su interior, como una planta que, aún sin luz, insistiera en brotar. Thomas, ajeno a los dilemas internos de su mujer, creía que estaban bien. No era un hombre de grandes ambiciones, la estabilidad que habían construido le bastaba, y se consideraba realizado a su lado. Se conformaba con mantener el hogar que les cobijaba y con trabajar duro para proporcionarle lo que necesitara. En su corazón no cabía duda de que Sarah era su compañera para toda la vida, y nunca se le pasó por la cabeza la posibilidad de que algo anduviera mal entre ellos. Sin embargo, Sarah empezó a cambiar poco a poco, casi imperceptiblemente para cualquiera que no la conociera en profundidad. Pasaba más tiempo en la ciudad, involucrada en eventos y encuentros que surgían espontáneamente, ya fuera con sus amigos o con conocidos que encontraba por la calle. A veces, Thomas le preguntaba cómo le había ido el día, pero las respuestas eran breves y distantes, como si Sarah ocultara alguna parte de su vida a la que él no podía llegar. Estos cambios eran sutiles, pero Thomas sentía el peso del silencio entre ellos. Aunque no era un hombre de cuestionar, las ausencias de ella en momentos importantes empezaban a despertar una inquietud en su pecho. Un día, mientras Sarah organizaba las flores que iba a llevar a una boda en el pueblo vecino, Thomas la observó en silencio, notando en su rostro una expresión que no reconocía. Era un brillo de entusiasmo que hacía mucho tiempo que no veía, pero que, extrañamente, no parecía destinado a él. Cuando ella se dio cuenta de su mirada, apartó la vista, como si la hubieran pillado con las manos en la masa,
y luego cambió de tema. Aquel intercambio de miradas fue como una chispa para Thomas, que empezó a fijarse más en las pequeñas cosas que antes se le habían escapado. Se dio cuenta de que Sara parecía más preocupada por su aspecto, que salía más a menudo y que a veces, cuando él volvía del trabajo, la casa parecía vacía, sin el calor de su presencia. La mayor parte del tiempo, apartaba estos pensamientos, convenciéndose de que solo estaba imaginando cosas. Sin embargo, la duda estaba sembrada, y sentía que, de alguna manera, Sara estaba distante de él, incluso cuando estaban uno al lado del otro. Las noches con ella eran diferentes ahora. El silencio entre ellos, que antes había sido cómodo, ahora parecía cargado de algo no dicho, palabras que ambos evitaban. Sara siempre parecía estar en otra parte, absorta en pensamientos que él no podía alcanzar. Thomas intentaba no darle importancia, pero cada noche que pasaba sin una verdadera conversación, sin un intercambio de miradas significativo, le hacía sentir que estaba perdiendo a su mujer poco a poco. Por esa misma época, un nuevo conocido entró en la vida de Sara. Era alguien que traía un aire de novedad, una promesa de algo diferente. Lo conoció en un acto comunitario en la ciudad, y pronto se dieron cuenta de que tenían muchas ideas en común. Era encantador, con una seguridad que encandilaba y una presencia que destacaba, algo que intrigaba y fascinaba a Sara. La amistad nació de forma natural, sin pretensiones, pero poco a poco él llegó a representar para ella algo que ni siquiera sabía que deseaba, una oportunidad para explorar el lado de ella que siempre había estado reprimido, oculto tras las responsabilidades del matrimonio y la vida doméstica. Thomas, por su parte, intentaba mantener la paz y evitaba interrogar a Sara sobre sus salidas. La quería y, en su mente, el amor significaba confiar y respetar su espacio. Aunque podía sentir la frustración creciendo en su interior, prefería no enfrentarse a ella, como si ignorando la situación pudiera protegerse de lo que temía descubrir. Pero las señales estaban ahí, y la distancia que sentía entre ellos se acentuaba cada semana que pasaba. Una noche, después de un largo día de trabajo, Thomas estaba sentado en el balcón, observando el cielo estrellado y sintiendo el peso de una angustia indefinida en el pecho. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía seguir fingiendo que todo iba bien. Decidió que intentaría hablar con Sara, abrir su corazón y comprender lo que estaba pasando. Sabía que la respuesta podría no ser la que esperaba, pero no podía seguir viviendo con la duda carcomiéndole el alma. Sara, sin embargo, se estaba involucrando cada vez más en esta misteriosa amistad y, sin darse cuenta, empezó a cruzar límites que nunca había imaginado que cruzaría. Ella creía que todo estaba bajo control, que sus sentimientos podían ser controlados y que la amistad no significaba nada más que una nueva experiencia. En el fondo, seguía queriendo a Thomas y no quería hacerle daño. Pero las fuerzas que la atraían hacia lo desconocido eran cada vez más intensas y empezaba a cuestionarse todo lo que siempre había creído sobre sí misma y lo que realmente quería en la vida. Y así, con los sentimientos de Thomas y Sara por los suelos, un silencio cargado de resentimiento y secretos empezó a dominar el hogar que una vez había sido su refugio. El amor que sentían el uno por el otro se convirtió en algo indefinido, una mezcla de lealtad, frustración y la esperanza de que algún día todo volviera a ser como antes. El destino, sin embargo, tenía otros planes para ellos. Thomas empezó a notar, poco a poco, cómo la presencia de Sara se hacía cada vez más ausente, como si estuviera físicamente allí, pero su mente vagara por lugares lejanos. Los días pasaban lentamente, y él se sentía más aislado dentro de su propia casa. Los momentos en que hablaban se hacían escasos, y cualquier intento de hablar de cómo se sentía parecía perderse en excusas y distracciones. Siempre estaba ocupada, corriendo entre citas, eventos e encuentros casuales, con amigos en la ciudad. Esta nueva rutina inquietaba a Thomas, pero prefería callar sus dudas, esconderlas tras la esperanza de que solo fuera una fase. Sara, por su parte, se entregaba cada vez más a esta nueva amistad, un vínculo que le aportaba ilusión y un entusiasmo que hacía tiempo que no sentía. Su nueva amiga no solo la comprendía, sino que parecía iluminarla con miradas y gestos que hacía tiempo que había olvidado. Cada encuentro, que había comenzado sin pretensiones, se había convertido rápidamente en una necesidad para ella. Con cada conversación, con cada sonrisa, se sentía más implicada y perdía el control de sus propios sentimientos. Una noche, tras otro día agotador, Thomas decidió que había llegado el momento de enfrentarse a Sara. Sabía que algo iba mal,
y la angustia que le atormentaba se estaba volviendo insoportable. Esperó a que llegara a casa y, cuando la vio entrar, decidió hablar. Estaba agotada, pero él no podía esperar más. En voz baja, casi un susurro, intentó por última vez entender lo que estaba pasando. Sara, ¿qué está pasando entre nosotros? Siempre pareces estar en otro sitio, como si ya no hubiera sitio para mí. Las palabras de Thomas estaban llenas de dolor, pero también de un intento de acercamiento. Ella vaciló, apartando la mirada, y con un pesado suspiro contestó, yo solo estoy cansada, Thomas. Tengo tantas responsabilidades y a veces solo quiero un poco de espacio, ¿sabes? No significa que haya nada malo entre nosotros. Su respuesta sonó vaga, pero Thomas, en un impulso de autodefensa, intentó creerla. Sin embargo, el malestar persistía. Cada día parecía aumentar la distancia entre ellos, como un muro invisible que ninguno de los dos podía derribar. Thomas intentó recuperar el tiempo perdido, tratando de estar más presente, más cariñoso, pero Sara parecía cada vez más distante, como si un abismo se abriera bajo sus pies y él fuera incapaz de llegar hasta ella. Esa misma semana, Sara acudió a un acto benéfico en la ciudad. Se vistió con un cuidado inusual, eligiendo un vestido que Thomas no le había visto desde hacía años. Mientras la veía prepararse, sintió una opresión en el pecho. Estaba más radiante que nunca, pero aquella belleza parecía destinada a un público entre el que no se encontraba él. Ella se marchó con una vaga sonrisa, despidiéndose rápidamente, dejando a Thomas solo con la extraña sensación de que algo estaba definitivamente fuera de lugar. Sara llegó al evento con la expectación hirviéndole en el pecho. No podía esperar a ver al hombre que ahora ocupaba sus pensamientos, que llenaba el vacío que tanto temía. Su mirada se cruzó con la de ella nada más entrar e intercambiaron una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Durante el acto, mantuvieron una discreta distancia, pero era imposible negar la tensión que flotaba entre ellos. Cada vez que se cruzaban, cada gesto, cada sutil roce de manos era como un secreto compartido que solo ellos dos entendían. El tiempo parecía transcurrir más rápido de lo que Sara hubiera deseado, y el evento no tardó en llegar a su fin. Al darse cuenta de que las horas se agotaban, le propuso, con tono invitador, que continuaran su conversación en un lugar más privado. Ella dudó un momento, pero la inquietud que sentía en su interior era irresistible. Aceptó la invitación, tratando de ocultar el torbellino de sentimientos que la consumía. En el bar donde se encontraron, los dos hablaron durante horas, como si fuera el último momento que fueran a compartir. Él era atrayente, parecía entender cada uno de sus pensamientos, completaba sus frases y se reía con sus historias. Sara se sintió ligera, como si todas las pesadas responsabilidades y expectativas de su vida hubieran desaparecido. El tiempo se detuvo en ese instante, y todo lo que importaba estaba allí, en la conexión que compartían. Thomas, en cambio, sentía una inexplicable inquietud en casa. Algo en su interior le urgía a salir, a hacer algo, como si tuviera una intuición que le dijera que Sara estaba en peligro o que algo importante estaba a punto de suceder. Se levantó, miró por la ventana, pero decidió quedarse, reprimiendo el impulso. Quizás solo fuera ansiedad, pensó. Pero la angustia no desaparecía. Horas más tarde, Sara regresó. Su rostro tenía un brillo diferente, pero Thomas no hizo ningún comentario. Sabía que las preguntas podían conducir a respuestas que tal vez no estuviera preparado para escuchar. Sin embargo, el silencio entre ellos se hizo aún más opresivo, un vacío lleno de desconfianza, resentimiento y frustración acumulada. Durante los días siguientes, la rutina entre ellos se hizo casi insoportable. Thomas sentía que cada detalle, cada ausencia de Sara, cada gesto distante confirmaba sus sospechas. Y Sara, aunque no quería admitirlo, sabía que sus sentimientos por Thomas se estaban desmoronando, desgastados por el peso del tiempo y la intensa emoción que ahora compartía con otra persona. Una fría tarde, mientras Thomas organizaba algunas herramientas en el cobertizo, su teléfono vibró. Era un mensaje de un amigo de la ciudad, una persona que, hasta entonces, había creído alejada de cualquier complicación en su vida. El mensaje era sencillo, casi casual, pero contenía información que nunca había imaginado recibir. Hoy he visto a Sara en un restaurante, estaba con un hombre. No parecía solo una amistad. Pensé que debería saberlo.
El mensaje fue como un puñetazo en las tripas para Thomas. Durante unos segundos, se quedó parado, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Sintió que la rabia se apoderaba de su cuerpo, mezclada con una profunda tristeza, una desesperación que le dejó sin aliento. Necesitaba verlo por sí mismo, comprender lo que estaba ocurriendo antes de emitir ningún juicio. Cogió las llaves y se dirigió al restaurante. Cuando llegó, el restaurante estaba casi vacío. Entró, caminando con paso firme, pero con el corazón roto. Vio a Sara en una de las mesas del fondo, acompañada de aquel hombre. Ella sonreía y su mirada estaba llena de una ternura que él no había visto en mucho tiempo. Thomas se mantuvo a distancia, observando la escena con una mezcla de incredulidad y dolor. Cada gesto, cada risa, cada mirada era como una puñalada. No pudo soportarlo más y se acercó, notándose su presencia incluso antes de que hablara. Sara lo vio y, por un momento, su sonrisa desapareció, sustituida por una expresión de conmoción y culpabilidad. El silencio entre ellos fue ensordecedor, y el hombre, percibiendo la tensión, miró a Thomas con una mirada fría y desafiante, como si estuviera seguro de su posición allí. Thomas miró a Sara y luego al hombre, sintiendo el peso de la traición caer sobre él. No era solo el acto en sí, sino el simbolismo de todo aquello, la ruptura de la confianza, la ruptura de un compromiso que había creído inquebrantable. ¿Por qué? Fue todo lo que consiguió decir, con una voz ronca llena de una mezcla de dolor y rabia. Sara, perdida entre la culpa y la necesidad de justificar sus decisiones, balbuceó algunas palabras, pero nada que pudiera suavizar lo que había hecho. Cada disculpa parecía un insulto, un intento de minimizar la gravedad de lo ocurrido. Sabía que no había forma de deshacer el daño, pero también sabía que, en el fondo, algo dentro de ella ya había muerto. Thomas salió del restaurante sin mirar atrás, dejando atrás a Sara y al hombre que ahora parecía ser el centro de su mundo. Thomas salió del restaurante con el peso de todo lo que había visto y oído. La traición estaba allí, frente a él, una herida abierta a la que nunca imaginó que tendría que enfrentarse. Condujo sin rumbo, luchando contra las imágenes de Sara y aquel hombre, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. Lo que había construido junto a ella, todos los recuerdos y promesas, parecían ahora fragmentos, como el muro derruido de una casa abandonada. Era como si estuviera perdido en el vacío. Pasaron las horas y finalmente decidió volver a casa. Aún le temblaban las manos en el volante y el corazón se le estrujaba con la certeza de que nada volvería a ser igual. Cuando entró, la casa estaba en silencio, envuelta en una oscuridad que reflejaba su propio estado. Pero el silencio se rompió con el sonido de la puerta al abrirse tras él. Era Sara, que regresaba, tal vez para intentar explicar lo inexplicable. Thomas la vio entrar, sus ojos evitaban los de él. Ambos sabían que aquella conversación sería decisiva, que las palabras que allí se pronunciaran podrían cambiarlo todo para siempre. Ella empezó a hablar, pero él levantó la mano, indicando que quería oírlo todo de una vez, sin interrupciones ni rodeos. La tensión entre ellos era casi palpable, como si el aire estuviera cargado de resentimiento y dolor. Thomas, yo. Sara vaciló, buscando palabras que pudieran minimizar el impacto de sus actos. Sé que nada de lo que diga te hará comprender, pero no quería que las cosas llegaran a esto. Fue un error que nunca debí cometer. Thomas la observó en silencio, con una mirada mezcla de dolor e indignación. ¿Un error? ¿Un error, Sara? Eso no es algo que se pueda borrar con una disculpa. Lo has destruido todo. Y no es solo la traición. Hay algo más, ¿verdad? Algo que aún no me has contado. Ella apartó la mirada, incapaz de soportar el peso de la acusación en sus ojos. Las palabras de Thomas habían golpeado una parte de ella que había intentado ocultar todo este tiempo. Entonces, con un profundo suspiro, como si estuviera a punto de confesar un crimen, Sara se decidió por fin a revelar el secreto que tanto había guardado. Thomas, hay algo que debes saber. Este hombre, él, nunca fue solo un amigo. Desde el principio, entró en mi vida con un objetivo muy claro. Le temblaba la voz y tuvo que agarrarse al brazo de la silla para mantenerse firme. Él quería algo más que una aventura. Quería todo lo que tenías, Thomas. Todo. Thomas frunció el ceño, confuso.
¿Todo lo que tenía? ¿De qué estás hablando, Sara? Él sabía que habías heredado esa propiedad, esa tierra que había pertenecido a tu familia durante generaciones. Sabía lo valiosa que era, no solo económicamente, sino emocionalmente. Vio una oportunidad allí, y yo fui ingenua. Pensé que me quería, pero solo me estaba utilizando para llegar a ti, para destruirte y luego quedarse con todo. Thomas sintió como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Miró a Sara, sin creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres decir que se acercó a ti solo para quedarse con mi propiedad? ¿Y tú, fuiste cómplice de todo esto? Ella bajó la cabeza, con la vergüenza grabada en cada línea de su rostro. Al principio no lo sabía. Creía que solo era un hombre que me comprendía, alguien que llenaba un vacío que yo ni siquiera sabía que existía. Pero con el tiempo, me di cuenta de sus intenciones. Siempre hacía preguntas sobre ti, sobre nuestra vida, sobre tu herencia. Y cuando por fin lo entendí, era demasiado tarde. Thomas se quedó de piedra. Sintió como si una tormenta estuviera a punto de caer sobre él. Así que lo sabías. ¿Lo sabías y aún así lo hiciste? Thomas, no sabía cómo salir. Me amenazó, dijo que te lo contaría todo, que de todas formas arruinaría nuestro matrimonio. Estaba atrapada, pensando que de alguna manera podría detenerlo todo, pero fracasé. La voz de Thomas se volvió fría, un tono que Sara nunca había oído antes. Dejaste que un extraño entrara en nuestras vidas, que destruyera todo lo que habíamos construido. Dejaste que te manipulara, que utilizara tus debilidades, y ahora esperas que lo entienda. Sara levantó la vista, buscando alguna chispa de compasión en el rostro de Thomas. Sé que nada de esto tiene sentido, sé que parece que fui cómplice, pero lo intenté, Thomas. Intenté encontrar una forma de proteger lo que teníamos, de mantenerlo todo intacto. Pero él es más astuto de lo que pensaba. Y me di cuenta del verdadero peligro demasiado tarde. Thomas respiró hondo, sintiendo el peso de la traición y la revelación. Cada palabra de ella era como una cuchilla clavada en su alma. Había construido su vida en torno a Sara, confiando en ella, dándole cada parte de sí mismo. Y ahora, todo se estaba desmoronando. La confianza, el amor, la complicidad. Era como si todo hubiera sido una ilusión. ¿Así que lo quería todo? La propiedad, nuestra casa, nuestro futuro. Y tú se lo diste todo en bandeja. Thomas se frotó la cara, intentando asimilar el alcance de aquella doble traición. No fue así, Thomas. Sé que te hice daño, pero no quiero que pienses que fue por despecho o que nunca te quise. Yo solo, estaba perdida, y él se aprovechó de eso. Usó cada inseguridad que tenía, cada debilidad, y me manipuló. Fui tonta, ingenua. Y tú, no te merecías nada de eso. ¿Crees que es suficiente ahora, Sara? ¿Decir que fui un buen marido? ¿Que fuiste manipulada? La frialdad de su voz hacía que cada una de sus palabras pareciera aún más vacía, como si ya hubiera decidido que no había nada que pudiera hacerse para reparar el daño. Sara se encogió, sintiendo el peso de sus propias decisiones sobre ella. Sabía que había cometido un error, que su traición y su silencio habían destrozado a Thomas. Pero había algo más que necesitaba decir, una última revelación que podría aclararlo todo o, tal vez, destruir cualquier posibilidad de redención. Él dijo que si no cooperaba, si no seguía ayudando, te denunciaría por un accidente que ocurrió hace años, en tu juventud. Descubrió un secreto tuyo, algo que mantuviste en secreto y que utilizó como amenaza para mantenerme bajo control. Sabía que era la única forma de tenerme completamente en sus manos, de hacerme cumplir todas sus órdenes. La revelación fue el golpe definitivo. Thomas se dio cuenta de que aquel hombre no solo había manipulado a Sara, sino que estaba dispuesto a utilizar cualquier artimaña para arruinarle la vida. El secreto que había ocultado, algo del pasado, estaba siendo utilizado ahora como arma, un arma que había convertido a Sara en su prisionera, que la había obligado a colaborar con un plan traicionero destinado a arrebatarle todo lo que poseía y amaba. Así que eso era todo, murmuró Thomas, sintiendo que su ira bullía incontrolablemente. ¿Te pusiste del lado de alguien que amenazaba con destruirme? ¿Alguien que utilizó mi pasado para mantenerte a su lado?
Sara, entre lágrimas, intentó justificar sus actos una vez más, pero Thomas no pudo seguir escuchándola. Lo único que quería era escapar de la amarga verdad que se había revelado ante él. Miró a Sara por última vez y, sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejándola allí, sola, en el vacío que ella misma se había creado. Tras abandonar la casa y dejar atrás a Sara, Thomas condujo durante horas, guiado únicamente por su propia ira y su deseo de escapar del tormento que ahora era su vida. En su mente, las imágenes de su confesión se mezclaban con los oscuros pensamientos de todo lo que había perdido. Las palabras de Sara resonaban, revelando capas de traiciones y amenazas, y él se sentía asfixiado por la realidad que se le había impuesto. Se detuvo en una carretera desierta, apagó el motor y permaneció en silencio. Todo a su alrededor era oscuridad y vacío, exactamente como él se sentía. Intentó asimilar la magnitud del complot que se había montado contra él. La traición de Sara ya era una carga insoportable, pero la implicación de aquel hombre, utilizando el secreto de su pasado para manipular y destruir lo que había construido, convertía la situación en algo mucho más profundo. Thomas se dio cuenta de que la cuestión no era solo el matrimonio o su mujer. Se trataba de él, de quien era realmente, de su propia historia. Lo que más le corroía era saber que Sara, aun conociendo la gravedad de lo que estaba haciendo, había optado por el silencio. Podía haber hablado con él, podía haber confiado en él y haberle revelado lo que ocurría, pero en lugar de eso eligió el camino de la omisión. Había permitido que ese hombre utilizara sus secretos en su contra, y esa decisión había traído consecuencias que ahora eran irreversibles. Sintiéndose perdido, Thomas decidió regresar a la ciudad. Necesitaba enfrentarse al hombre que había destrozado su vida. Sabía que ese encuentro sería decisivo. Aquella madrugada, Thomas hizo algo que nunca pensó que haría, intentó averiguar dónde encontrarlo. En el fondo, sabía que estaba en una situación en la que no podía ir más lejos sin aclarar las intenciones del hombre que amenazaba su vida y su pasado. Al amanecer, se dirigió a la dirección que había conseguido, una casa grande y moderna que destacaba por su lujo y grandeza. Sintió una amarga ironía al darse cuenta de que aquel hombre, que tenía tanto, aún quería arrebatarle lo poco que tenía de valor. Thomas salió del coche con paso firme, decidido a no dejarse dominar por aquel sentimiento de impotencia. Cuando llamó al timbre, se sorprendió cuando el propio hombre abrió la puerta, con una expresión serena, casi amistosa, como si le hubiera estado esperando. Thomas, le dijo, con una sonrisa que llevaba una pizca de desenfreno. Me imaginaba que vendrías. Después de todo lo que ha pasado, debes tener algunas preguntas. Thomas sintió que se le subía la ira, pero se controló. He venido porque quiero entender. Quiero oír de ti lo que quieres. ¿Por qué has hecho esto? ¿No te bastaba con lo que ya tenías? ¿Necesitabas invadir mi vida, mi familia? El hombre ladeó la cabeza, evaluando a Thomas con una mirada fría. ¿Crees que eres el único que ha construido algo, Thomas? ¿Crees que lo que tienes es precioso? Para mí, no es más que otro logro. Algo que puedo coger, usar y luego desechar. Para mí, todo tiene un precio, y las personas son solo herramientas para conseguir lo que quieres. Thomas se dio cuenta de que se enfrentaba a alguien que veía el mundo de forma calculadora y despiadada, y eso no hizo más que reforzar su desprecio. Sara te quería, confiaba en ti. Y tú la manipulaste. ¿Y yo? Soy solo un obstáculo para ti. ¿Es eso lo que crees? El hombre se cruzó de brazos, riendo. Sara era solo un medio. Y tú solo eres el último detalle. Y, sabes, Thomas, la belleza de la traición es que destruye no solo a quien es traicionado, sino a quien traiciona. Sara nunca volverá a ser la misma, y eso también es parte de lo que busco. Me gusta ver cómo se desmorona la gente, cómo se desmoronan sus certezas. Me divierte. Thomas observó en silencio cómo las palabras del hombre penetraban en su mente. Se dio cuenta de que se enfrentaba a una persona sin moral, alguien para quien el sufrimiento ajeno no era más que un juego. Y en ese momento se dio cuenta de que, por mucho que intentara enfrentarse a él, no obtendría ninguna respuesta que le trajera la paz. Se dio la vuelta para marcharse, pero el hombre le llamó una vez más. Ah, Thomas, una cosa más, le dijo, con un tono de voz provocador. Aún no he terminado.
Voy a seguir quitándote todo lo que es tuyo, poco a poco. Y cuando no te quede nada, tal vez pierda el interés. Pero hasta entonces, seguirás mirando. Thomas salió de la casa, sintiendo el peso de la amenaza del hombre sobre su espalda. Sus palabras resonaban como una sentencia. Era una sensación de impotencia que nunca había experimentado, un vacío que se abría en su pecho, consumiéndole. Aquella noche se aisló, incapaz de soportar la proximidad de nadie, incluida Sara, que permaneció en silencio en casa, como si supiera que no había nada que pudiera decir para reparar el daño. Sin embargo, una idea empezó a germinar en la mente de Thomas. Sabía que tenía que actuar de otra manera, que no podía permitir simplemente que aquel hombre destruyera lo poco que quedaba de su vida. La traición de Sara había sido un golpe devastador, pero ahora tenía que encontrar la forma de proteger lo que le quedaba, de no permitir que aquel hombre siguiera utilizando el pasado en su contra. Era hora de enfrentarse a sus propios errores y secretos, de afrontar lo que había estado ocultando durante tantos años. A la mañana siguiente, Thomas acudió al abogado de la familia y, en una conversación franca, le reveló todo lo que debía decir. Sabía que confesar su pasado podría acarrearle consecuencias, pero también sabía que era la única forma de liberarse de la manipulación. Mientras hablaba, sintió un alivio que hacía tiempo que no experimentaba, como si por fin tomara las riendas de su vida, negándose a ser prisionero de sus propios fallos. El abogado, al enterarse de todo, se dio cuenta de la gravedad de la situación y empezó a trabajar para proteger lo que podía. Thomas sabía que si lo perdía todo, al menos tendría la oportunidad de empezar de nuevo, libre de amenazas y manipulaciones. Lo único que le hacía dudar era Sara. A pesar de la traición, aún sentía una conexión con ella, una parte de él que quería entender qué les había llevado hasta ese punto, una parte que aún albergaba algún sentimiento, aunque fuera el dolor de la separación. Cuando volvió a casa, encontró a Sara sentada en la cocina, con el rostro marcado por el pesar y el sufrimiento de las últimas semanas. Ella le miró, y él se dio cuenta de que había algo diferente en su mirada, algo que parecía ser una profunda comprensión del dolor que había causado. Sin esperar a que él hablara, Sara comenzó. Thomas, sé que cometí un error, sé que nada de lo que diga borrará lo ocurrido. Pero tienes que saber, que la persona en la que me convertí con él no era yo. Él me utilizó, y yo lo permití, porque estaba ciega, perdida en un vacío que yo misma creé. Solo quería que entendieras que nada de lo que hice fue por odio hacia ti. Al contrario, quizá fue precisamente porque amaba tanto lo que habíamos construido por lo que me sentí incapaz de hablar, incapaz de admitir mis propias debilidades. Thomas la observó, y por primera vez se dio cuenta de lo desgarrada que estaba Sara por el remordimiento. Ya no sentía ira, sino una profunda tristeza, la amarga constatación de que ambos habían permitido que un extraño se infiltrara en sus vidas y destruyera lo que eran. Sara, no sé qué vamos a hacer a partir de ahora, dijo, con voz tranquila pero decidida. Pero sí sé una cosa, no quiero vivir más bajo amenazas ni secretos. Hice lo necesario para liberarme de lo que usó contra mí. Ahora depende de ti. No sé si nuestro matrimonio aún puede sobrevivir, pero si quieres tener la oportunidad de empezar de nuevo, tendrás que enfrentarte a lo que tú misma construiste junto a él. Sara asintió, las lágrimas corrían por su rostro al sentir el peso de las palabras de Thomas. Era una oportunidad que nunca había esperado recibir, y sabía que el camino hacia la redención sería largo y solitario. Pero en ese momento se dio cuenta de que tendría que recuperar la confianza que había perdido, no solo en él, sino en sí misma. Tendría que reevaluar todas las decisiones que la habían llevado hasta allí y tal vez intentar encontrar una nueva razón para seguir adelante, aunque las cicatrices permanecieran. Thomas, por su parte, sintió que por fin empezaba el proceso de curación. Sabía que, pasara lo que pasara entre él y Sara, nunca permitiría que nadie volviera a controlarle de esa manera. El tiempo pasó lentamente después de la revelación completa, dejando a Thomas y Sara como extraños compartiendo el mismo espacio, cada uno hundido en sus propias reflexiones y heridas. Thomas, aunque se había enfrentado a sus propios secretos y se había liberado de las amenazas, sentía el peso del vacío que ahora llenaba su vida. Las palabras, los gestos y los recuerdos con Sara, antaño llenos de significado, parecían ahora lejanos y desgastados. Se dedicó a reconstruir su vida, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había ocurrido. Sara, por su parte, se encontró sola,
como si el castillo de ilusiones que había construido junto a su amante y su traición se hubiera derrumbado sobre ella. Sin el apoyo de Thomas y rechazada por el hombre que una vez había parecido colmarla, experimentó una soledad devastadora. Era como si el tiempo se hubiera congelado para ella, manteniéndola atrapada entre el arrepentimiento y la desesperación. No podía dar marcha atrás a lo que había hecho, y cada día era un amargo recordatorio de las decisiones que habían destruido su matrimonio y su paz. Decidida a seguir adelante, Sara decidió distanciarse de todo lo que la unía a Thomas y al hombre que tanto le había prometido y tanto le había arrebatado. Se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo, pero no fue fácil. Sara estaba marcada por la culpa y la pérdida, como si cada esquina que doblara fuera un recordatorio de cómo todo se había perdido por culpa de decisiones que nunca debieron tomarse. Intentaba encontrar consuelo en las pequeñas actividades cotidianas, pero el dolor de lo que había dejado atrás nunca la abandonaba del todo. Mientras tanto, Thomas, en su nuevo camino, experimentó una profunda transformación. El dolor que sintió al descubrir la traición le llevó a un intenso proceso de autoconocimiento y reconstrucción. Empezó a dedicar su tiempo a algo que antes había descuidado, a sí mismo. Redescubrió viejas pasiones, se reencontró con amigos que había dejado de lado a lo largo de los años y se permitió vivir, esta vez con más sabiduría y cuidado, prometiéndose a sí mismo no dejar nunca más que otra persona determinara su valía o limitara su felicidad. Thomas comprendió por fin que, aunque el pasado era inalterable, él tenía el poder de construir un nuevo futuro, un futuro en el que tal vez podría encontrar un amor sincero. El amante, por su parte, sintió el impacto de sus propias acciones de un modo inesperado. En su arrogancia y seguridad, había creído que Thomas nunca tendría el valor de sacar a la luz su pasado y que siempre tendría algo que utilizar contra Sara. Sin embargo, con su secreto revelado y sin más amenazas que respaldaran sus manipulaciones, se encontró aislado. Su exceso de confianza le costó caro, sus negocios empezaron a ser cuestionados y poco a poco se dio cuenta de que había subestimado el poder de la verdad. Cuando algunos de sus socios se dieron cuenta de sus prácticas manipuladoras, empezaron a distanciarse, lo que provocó una caída significativa de su influencia y, en consecuencia, de su negocio. Él, que siempre había creído que podía utilizar las debilidades de los demás para llegar cada vez más alto, se encontró en una situación inesperada, sin aliados, sin un objetivo al que manipular y, sobre todo, sin el respeto que tan desesperadamente había buscado. Poco a poco, su imperio se desmoronó, dejándole en una situación precaria. Su vida, construida sobre la mentira y la manipulación, se convirtió en un reflejo de sus actos, solitaria y vacía. Thomas, libre por fin de las sombras que antes le perseguían, encontró una paz que nunca había imaginado posible. En su proceso de reconstrucción, conoció a gente nueva y redescubrió una versión de sí mismo que había quedado sepultada por las penas del pasado. Era un hombre cambiado, con una visión clara de sus propios límites y deseos y, lo que es más importante, con una renovada capacidad para confiar. Sabía que cargar para siempre con el peso de la traición sería permitir que el pasado siguiera controlándole, así que optó por dejarse llevar, abandonar el resentimiento y centrarse en lo que realmente importaba. Sara, aislada en su nueva ciudad, vivía una existencia tranquila pero solitaria. Cada paso que daba era un intento de redimirse ante sus propios ojos, de aprender a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Se involucró en trabajos de voluntariado, dedicando su tiempo a ayudar a quienes, como ella, pasaban por momentos difíciles, y encontró cierto alivio al dolor que arrastraba. Con el tiempo, su angustia se suavizó, no por la absolución de su culpa, sino por la aceptación de su realidad. Thomas y Sara no volvieron a verse. Sus vidas tomaron rumbos completamente distintos, pero para cada uno de ellos hubo una experiencia de aprendizaje duradera. Sara, en su aislamiento, se dio cuenta del valor de las elecciones y de la responsabilidad que conlleva cada decisión. Thomas, por su parte, redescubrió lo que significaba la libertad emocional y se permitió la oportunidad de empezar de nuevo. Encontró la paz que antes había buscado en su matrimonio y poco a poco se fue abriendo a la posibilidad de volver a amar, ahora con una visión más clara de quién era y de lo que realmente quería para sí mismo. En un giro final, el amante, que siempre se había creído por encima de los demás, se enfrentó a un final melancólico. Su vida, antaño llena de lujos y comodidades, se convirtió en un reflejo de sus propias decisiones. Sin nadie en quien confiar, finalmente se dio cuenta de que su ambición y deshonestidad le habían conducido a una existencia vacía,
en la que sus logros no eran más que una fachada para ocultar la soledad que él mismo había provocado. Esta historia es un recordatorio de que la traición y la manipulación tienen consecuencias inevitables y de que el camino de la verdad, por doloroso que sea, siempre conduce a la liberación. Cada uno de los personajes soportó las consecuencias de sus elecciones, y para Thomas, el final trajo una paz inesperada, mientras que para Sarah y su amante, solo quedó la soledad de sus propios errores. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para seguir más historias como esta. Y recuerda, nuestro canal no apoya ningún tipo de traición, estas historias son un recordatorio de las profundas consecuencias que tiene en la vida de las personas.